Bueno, decía que retomamos las conferencias de esta mañana y tenemos el placer de tener con nosotros a Tom Kutsard, que nos va a hablar de los distintos modelos agroalimentarios en el contexto de transición ecológica. Tom se define a sí mismo como activista, investigador y analista político. Tiene amplia experiencia en trabajo de incidencia política y coordinación de campañas a nivel estatal e internacional. Cursó estudios de ciencias políticas, filosofía y sociología en la Universidad Técnica de Dresden, en Alemania. Desde 1993 ha realizado diversas labores de consultoría, trabajos periodísticos e investigaciones en relaciones internacionales, economía mundial, guerras y conflictos socioecológicos, cambio climático, cooperación y derechos humanos. Y quiero destacar otra cosa que a mí me parece interesante por la parte que me toca, porque creo que son necesarios este tipo de tribunales alternativos, porque ha contribuido al Tribunal Permanente de los Pueblos, la Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina, políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de derechos humanos desde 2006 a 2010, y también ha contribuido en el Tribunal de Justicia Climática en Bolivia en 2009, que me parece una actividad que es necesaria y digamos paralela a la de los tribunales convencionales que conocemos, pero que resulta muy interesante. Muchísimas gracias por venir, Tom. Ya sé que además ha sido un viaje un poco ajetreado porque estaba de vacaciones y lo hemos traído hasta Pamplona para que nos ilustre con su sabiduría sobre los modelos agroalimentarios en el contexto de transición ecológica. Gracias. Pues muchas gracias, Alicia, muchas gracias a la Universidad Pública de Navarra y también muchas gracias a Sodepaz por organizar este curso, y muchas gracias también a todos ustedes por estar hoy aquí en este día caluroso de agosto. Y simplemente un aviso al principio para todas aquellas personas con ecoansiedad. Vamos a aumentar esa ecoansiedad en este transcurso de esta charlita, pero también resalto la posibilidad de que todas nosotras y nosotros somos actores en esta pelea. Entonces depende de nuestra capacidad organizativa, de nuestra capacidad de movilización y también nuestra capacidad de generar una sociedad diferente, de convertir, digamos, este escenario que vamos a analizar en los próximos minutos en un escenario de justicia social y ambiental y, por supuesto, anticapitalista, ¿no? Pues el capitalismo es la que se quiere analizar en este curso. Entonces, en mi opinión, este colapso y el desorden global del que hablamos los últimos 30 años está ya aquí, se ha ido presentando poco a poco, pero hay muchísimos indicios que no voy a incidir en ello, pues Beatriz ya ha mencionado muchísimos datos y tal vez voy a acelerar algunas historias en esta charla para luego tener un poquito más tiempo para el debate, ¿no? Pero está bastante evidente que los propios conflictos socioambientales que están en cada una de las cuestiones políticas sociales claves de nuestros tiempos han generado tal enormes cantidades de impactos que obviamente está afectado el propio modus operandi del capitalismo, ¿no? Y sin embargo, digamos, la sociedad occidental pues ahora se da cuenta de una serie de colapsos o desórdenes, y sin embargo gran parte de la población mundial lleva viviendo en esta situación de colapso y desorden desde ya no décadas, sino cientos de años, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, todos los crímenes de lesa humanidad producidos por el colonialismo, ¿no? Y estando hoy en Iruña, pues me parece fundamental resaltar ese papel del colonialismo, porque a donde se vaya en esta ciudad se pisa ese poder imperial, esa destrucción colonial exportado hacia todas partes del mundo. Y eso tiene mucho que ver con el entender
digamos, de las soluciones que necesitamos hoy a nuestro sistema agroalimentario, porque el colonialismo, el imperialismo y sus diferentes guerras históricas que han acabado con la vida de millones, decenas, cientos de millones de personas, realmente ahí están los orígenes, ¿no? Si vamos, digamos, a la forma de plantaciones de monocultivos, de azúcares, de algodón, de acaparamiento de recursos para establecer, digamos, el poder colonial, y en ese sentido, pues, hoy más que nunca esa lucha por una república y derogar, digamos, ese reino tiene mucho que ver con nuestro entender de las soluciones que necesitamos, que no son soluciones técnicas, que son soluciones sumamente políticas, sumamente culturales, y de la necesidad de un cambio radical, ¿no? Iba también a empezar con la situación de algunos de los ríos que justamente impiden el transporte de los fertilizantes industrializados, pero como Beatriz ya lo ha mencionado, pues voy a saltar, digamos, esa pequeña introducción, ¿no? Pero estamos en medio de una tercera crisis alimentaria mundial en solo 15 años, ¿no? Y nos tenemos que preguntar cómo se está gestionando, digamos, esa crisis alimentaria mundial, pero sobre todo, y un poco también polemizando con la intervención de Beatriz, ¿qué narrativa ponemos a eso, ¿no? ¿Qué responsables, ¿no? Si son, digamos, situaciones humanitarias, crisis humanitarias que ocurren cada cierto tiempo, o realmente, digamos, hay un determinado actor que no solo provoca estas crisis, sino se hace enormemente poderoso y rico con este tipo de crisis, ¿no? Y por qué también hay ninguna acción por parte de los estados, como el gobierno español, por ejemplo, que podrían actuar, pero no lo han hecho desde las últimas crisis, ¿no? Y no hay ninguna voluntad tampoco para hacerlo, ¿no? Entonces, luego en el coloquio podemos preguntarnos, ¿por qué solo hablan de regular el termostato, digamos, de la población, de los comercios, y no hablan de quitar directamente el poder y los beneficios a las grandes corporaciones transnacionales? ¿Y por qué no desmantelar estructuras como Eroski y quienes están detrás, quienes sostienen, digamos, un sistema agroalimentario que produce tantos desperdicios alimenticios, ¿no? Digamos, estos son preguntas claves que tenemos que plantearnos hoy en este curso, pero también como sociedad en su conjunto, ¿no? Y planteo, digamos, una cuestión muy al principio que me parece importante, porque en estos últimos meses hemos visto cómo tanto el gobierno español, la Unión Europea, pero también el conjunto de organismos internacionales como la FAO, Naciones Unidas, culpan, digamos, de esa nueva crisis alimentaria mundial, digamos, a Putin, al gobierno ruso y a la intervención, digamos, absolutamente criminal en Ucrania, ¿no? Y sin embargo, si miramos un poco los datos, miramos un poco la documentación, nos damos cuenta que hay una serie de factores que nos han llevado a esta crisis agroalimentaria, la tercera en 15 años, que obviamente han sido profundizados por la guerra en Ucrania, pero ni mucho menos la guerra ha sido la causa de esta crisis, ¿no? Y por eso luego en una segunda parte vamos a ver cómo fueron las respuestas, tanto internacionales como nacionales, a esta crisis, y vemos también cómo es muy interesada, digamos, la situación política en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? El aumento de los precios de energía que sufrimos el conjunto de la población, pero de forma desigual, como también de la alimentación, lo sufrimos toda la población, pero de forma desigual, ¿no? Tanto dentro del Estado español, pero también en el conjunto del mundo, digamos, estas situaciones se ven bastante diferentes, ¿no? Por dar un dato, en Líbano, ¿no? Un país totalmente dependiente de las importaciones alimentarias por su situación excolonial y por su situación también geopolítica, estratégica, en lo que se refiere, digamos, al conflicto en Oriente Medio.
Ha habido en estos meses un aumento desde febrero del 275% del incremento del precio del pan, ¿no? Ahora podéis mirar en las últimas noticias aquí en Navarra o en el Estado español cuánto ha aumentado el precio del pan aquí o en el Estado español o en la Unión Europea respecto a eso. Y también cuánto porcentaje de sus ingresos, por ejemplo en Líbano, la población dedica a la alimentación, a la compra de alimentos y cuánto lo dedicamos nosotros, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión clave, ¿no? Pero en general, para tener un dato de referencia, el trigo, más o menos, a nivel mundial, se ha aumentado el precio un 53%. Luego vemos algunos de los factores, ¿no? Pero estamos hablando ya de que 23 países tienen ya restricciones al comercio internacional de productos agroalimentarios, ¿no? Hemos visto India, que prohibió la exportación de trigo, sin ser, digamos, realmente un actor fundamental en la producción y exportación y el comercio internacional de trigo, pero también Indonesia durante un mes prohibió la exportación de aceite de palma, siendo su mayor producto de exportación y su mayor ingreso general para su Producto Interno Bruto, pero para tener una idea, digamos, realmente estamos hablando de una crisis de alcance internacional, ¿no? Pero si vemos el índice de precios alimenticios de la FAO, ¿no? La Organización Internacional de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el índice de precios ya empezó a remontar en el 2021, ¿no? Y de hecho ya se alcanzó en el 2021 los máximos históricos de la última crisis alimentaria del 2012-2013. Así que no es la guerra de Ucrania que, digamos, ha provocado ese nuevo incremento, simplemente lo ha acelerado todavía más a partir del mes de febrero y marzo, ¿no? Y eso, obviamente, algunos de los factores ya lo ha mencionado Beatriz, pero me parece importante para tener una respuesta y una narrativa integral, volver a nombrar algunas de ellas, ¿no? Cuando hablamos de emergencia climática, ¿vale?, tenemos que aterrizar también eso en términos de qué horizontes temporales estamos hablando, ¿no? Porque hemos visto que los diferentes informes del panel intergubernamental de cambio climático cada vez aumentaban los impactos y reducían el tiempo de actuación, ¿no? En el último, pues estamos ya hablando de unos 5 a 7 años, ¿no? O sea, un término de tiempo para realmente no llegar a los escenarios catastróficos que no vamos a alcanzar, ¿no? O sea, ya hemos superado, digamos, estos límites de la que habla Beatriz. Pero concretamente en el ámbito de la agroalimentación y concretamente este año que estamos viviendo sequías en diferentes partes del mundo, lo que nos interesa analizar lo que son las grandes zonas de producción de cereales, ¿no? Estados Unidos, ¿no?, junto con Canadá, forman toda una región muy importante de producción de cereales. Francia, la China, una parte de la India, ¿no?, y una parte también del Cuerno de África, ¿no? Si vemos, son 5 grandes regiones de producción de cereales que sufren una reducción de producción por la falta de lluvias, obviamente acelerado por la emergencia climática. Eso, en un escenario del Acuerdo de Cambio Climático de París del 2015, de 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura hasta el 2100, significaría que ocurriría cada 16 años este escenario de que 5 grandes regiones del mundo de producción de cereales colapsen al mismo tiempo. En un escenario de 2 grados centígrados, eso ocurre cada 2 años. Ahí está la diferencia entre haber podido cumplir con un escenario menos grave de cambio climático y la falta de voluntad de nuestros estados y de nuestras empresas capitalistas de no haber querido cumplir con eso, y por eso vamos a un escenario ya no de 2 grados centígrados, sino de 3 o 4 grados centígrados, sabiendo que tanto en el Estado español como en el mundo eso va a tener diferentes altos y bajos, ¿no? O sea, en el caso de Andalucía, pues vamos a superar, digamos, estos escenarios, o sea, donde decimos en Navarra va a aumentar en el 2100 1,8
8 o 2 grados centígrados, pues en Andalucía será el doble o el triple, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay una situación de migraciones internas pues, muy importantes que van a ocurrir, ya no solo continentales, sino incluso interregionales, ¿no? Pero claro, nos fijamos cada 2 años, con un escenario que ya estamos en ello, ¿no? De 2 grados centígrados, que colapsen 5 grandes regiones de producción de cereales. Y eso, pues obviamente nos pone en una situación de que va a haber mucha, escasez de materiales básicos por esa emergencia climática. Luego está una cuestión que se ha llamado problemas de cadenas de suministro, pero esa cadena de suministro básicamente está muy vinculado al tema de transporte, ¿no? Y no podemos pensar que ese mundo globalizado que nos han ido imponiendo a lo largo de estas décadas, que vamos a seguir moviendo cereales. España es un país importador neto de cereales, ¿no? Para hacernos una idea de la locura, nosotros exportamos grandes cantidades de cereales y al mismo tiempo importamos grandes cantidades de cereales, ¿no? Y eso se mueve con petróleo, ¿vale? Y ese petróleo, pues en algún momento va a dejar de existir para 8.000 millones de personas, ¿vale? Y básicamente para una agricultura industrial va a tener que existir sin, estos recursos fósiles, pero sobre todo en unos escenarios inviables de transportar estos alimentos a tantas largas distancias. Ya va a ser inviable transportar cereales, digamos, de una forma como se está haciendo hoy, de Andalucía a Euskadi, pero me estoy refiriendo sobre todo de que aquí se está jugando en el corto plazo de mover, digamos, los 20 millones de toneladas de cereales de Ucrania, ¿no? Como si eso solucionara la crisis agroalimentaria mundial y sobre todo, digamos, la situación de falta de abastecimientos, ¿para quién?, ¿no? En el caso del Estado español, ¿no? Entonces, en este caso, las interrupciones de la cadena de suministro que se ve en relación con los microprocesadores para el sector automovilístico, en el sector de los metales, para toda la industria del metal, que aquí se ve claramente interrumpido, ¿no? Pues también en el sector agroalimentario eso va a ser la constante, no es una excepción que ahora se refiere a ella como una excepción por la post-pandemia, pero en realidad va a ser una situación absolutamente normalizada, ¿no? Y eso pues obviamente va a afectar el sistema capitalista y también cómo van a incrementarse los conflictos para acceder a estos recursos y controlar los flujos y las infraestructuras por donde recurren hoy en día todavía los insumos, como también los puntos finales producidos para volver a exportarles al mundo entero, ¿no? Pero sí, sobre todo hemos visto un aspecto importante en esa crisis energética que tiene que ver con el gas y sus limitaciones de acceder a ello, ¿no? Por el tema del conflicto con Rusia, por el gasoducto, pero también el conflicto con Marruecos por el tema del Sáhara Occidental, ¿no? El gas es fundamental para producir los fertilizantes nitrogenados, entonces si no hay ese acceso o por lo menos su precio va a aumentar, pues la sociedad se tiene que preguntar, ¿ese gas es para producir unos fertilizantes que luego tienen unos impactos tremendos ambientales que ya nos ha relatado Beatriz, o es para calentar la comida para alimentar a la población, ¿no? Esa es una pregunta fundamental que debería lanzar el gobierno de este país. Sin embargo, se equivoca completamente en la ruta, ¿no? Ahora vamos a invertir dinero público para construir un gasoducto para llevar gas que traen de Estados Unidos a Alemania, ¿no? Esta es la locura de respuesta que tenemos, digamos, a esa situación energética y de crisis alimentaria. Pero luego, sobre todo, ¿quién se beneficia, digamos, de los flujos, ¿no? Y ahí hay un actor fundamental que es la ganadería industrial y sobre todo la producción de carne, ¿no? Y hago ahí un énfasis en el tema de la carne porque la industria cárnica es un enemigo de la sociedad y de la naturaleza, para dejarlo muy claro, ¿no? Y no hablo, digamos,
genérico, sino hablo de las grandes multinacionales que justamente producen estos desperdicios alimenticios en las grandes superficies. No hablo de la ganadería extensiva, no hablo de la pequeña producción, digamos, de productos cárnicos o lácteos de la agricultura familiar, sino hablo de la gran agroindustria, ¿no? ¿Os acordáis una noticia en verano del 2020, en medio de la pandemia del COVID? Decían que una fábrica de carne en Alemania se habían contagiado 1.500 trabajadoras y trabajadores en una fábrica donde matan 30.000 cerdos al día. ¿Os acordáis de esa noticia? Bueno, luego resultó que la mayoría eran personas inmigrantes, sin contrato, con contratos absolutamente precarizadas, que se jugaban la vida en esa fábrica de carne. Situación similar que hay en Estados Unidos, en México, en China, o sea, no es una situación particular de Alemania, sino lo tenemos absolutamente globalizada, esa explotación laboral con mano de obra barata migrante en esta industria de carne, ¿no? Entonces, cuando analizamos esa situación y ahí se pensaba, uy, pues eso debería ser un ejemplo para empezar a mover y cambiar radicalmente el modelo de producción de carne en Alemania, ¿no? Pero eso no ocurrió, ni tampoco ocurrió en ninguna otra parte del mundo. Pero es importante que tengamos en mente que 1/3 de los cereales que producimos en el mundo, trigo, maíz, soja, etcétera, van a la ganadería industrial, o sea, van a alimentar el ganado que luego se convierte en carne o productos lácteos, en vez de alimentar directamente a las personas, ¿no? Ahí hay un factor importante y de eso nos llevan planteando alertas Naciones Unidas, la FAO desde hace mucho tiempo y también desde la ciencia, o sea, no es una cuestión nueva, pero quiero resaltarla porque para luego entender la respuesta de Luis Planas, nuestro ministro de Agricultura, todos los movimientos de los lobbies de la ganadería industrial, de la industria de piensos en los meses de febrero y marzo, solo se explica no porque faltaban trigo o maíz para la alimentación humana en España, sino para garantizar el suministro a las macrogranjas. Para dejar también claro quiénes actúan en una situación de conflictos armados y también de una situación de crisis que se aprovecha luego para incrementar sus beneficios económicos, ¿no? Otro actor son los agrocombustibles, y de eso en Navarra y en el País Vasco se sabe mucho, porque aquí hubo un boom desde el 2003 de la Directiva Europea de Energías Renovables para instalar grandes instalaciones de producción de diésel y etanol, pero sobre todo diésel, sin tener las materias primas para producirlo, ¿no? Aquí se sonaba, ¿no? Vamos a producir aceite de girasol, aceite de colza y eso va a ser, digamos, la lucha contra el cambio climático. Luego resulta que toda la materia prima la importamos de Indonesia, que es aceite de palma, donde hemos acabado con los ecosistemas más valiosos del mundo, hemos generado un colapso climático en esa parte del mundo, pero como eso no cuenta en la contabilidad nacional de cambio climático, entonces podemos seguir importando aceite de palma y ni le importa al Ministerio de Transición Ecológica, ni al IDAE, ni a nadie, ¿no? Eso es, digamos, una de las perversidades de nuestro sistema energético y de la mal llamada transición energética. O sea, desviamos una buena parte de la producción de alimentos para producir carburantes que luego generan cambio climático. Pero en el caso del aceite de palma es todavía mucho más perverso, porque los propios estudios científicos de la Comisión Europea que se inventó todo esto, decían luego que es que el diésel que va, digamos, quemándose por un coche o un autobús o un camión en base de aceite de palma, genera hasta 3 veces la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que el diésel producido a partir de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ahora que se va a prohibir esta perversidad a partir de 2030, y España es uno de los peores Estados miembros de la Unión Europea porque quiere esperar efectivamente hasta el 2030, porque las grandes instalaciones no tienen materia prima nacional, pues ahora se quiere sustituirla por la importación de aceite de soja de Brasil, ¿no? Con toda la deforestación que Beatriz ya ha mencionado, ¿no?
Y por último, un actor tampoco que se menciona en ninguno de los artículos que salen en los medios sobre la crisis alimentaria es la especulación financiera. Esa especulación financiera ya lo conocíamos, sabemos perfectamente quiénes son estos bancos, los fondos de inversión que ya provocaron, digamos, un aumento de los precios en los mercados internacionales, y eso tiene que ver con los futuros, ¿no?, que son un activo financiero que se crea a propósito para la entrega de determinadas materias primas en un determinado plazo en el futuro a un determinado precio. Pero estamos hablando de que los fondos de inversión, fondos de alto riesgo, fondos de pensiones, bancos, controlan un 30% del comercio internacional de materias primas, ¿no? Y ahí hablamos justamente de las pocas cosas de materias primas que se comercializan, no de muchos alimentos que podrían alimentar a las personas, sino de maíz, trigo, arroz, aceite de palma, soja, ¿no?, digamos que son determinadas materias primas que son comercializadas mundialmente. Esa especulación financiera que no se ha querido, digamos, abordar desde la última crisis alimentaria, pues sigue ahí, y ahora también ha llegado al Estado español, como se ha visto en un artículo reciente, pues la inversión, digamos, en tierras agrícolas del Estado español ha aumentado de forma importante, porque el negocio, digamos, inmobiliario, pues se ve menos atractivo, en otros sectores pues genera mayores crisis. Ahora bien, con este argumento de que todo tiene que ver con la guerra de Ucrania, echemos también un vistazo, digamos, a la importancia de Ucrania y Rusia para España, pero para el mundo del comercio internacional agroalimentario. Estamos hablando de una producción del 12% de kilocalorías comercializados en el mundo, o sea, es muy importante. Ucrania es el segundo suministrador de maíz de España, un 30%, ¿no?, que va directamente a la ganadería industrial. Un 68% de la torta de girasol, que también es importante para la mezcla de los piensos compuestos, o sea, ganadería industrial, más también la industria agroalimentaria, o sea, donde leemos, digamos, aceite de girasol, puede ser perfectamente, digamos, torta de girasol de Ucrania, ¿vale? Pero también gran parte de estos aceites vegetales son multifacéticos. Se puede producir jabón, se puede producir pinturas, se puede hacer agrocombustibles, ¿no? Me parece importante un dato. Ucrania y Rusia juntos representan el cuarto de las exportaciones mundiales de trigo, que eso suena de entrada mucho. Y sin embargo, trigo es una de las materias primas que menos se comercializa por el mundo entero. Y eso tiene que ver que muchos países se quedan como reservas alimentarias y no los exportan, ¿vale? Porque lo que se está perdiendo, o lo que se ha perdido en términos de exportaciones en estos primeros meses de la guerra, fueron 7 millones de toneladas de trigo. Se producen en torno a 778 millones de toneladas de trigo al año. O sea, estamos hablando del 0,9% del trigo que se produce en el mundo que no se ha exportado por la situación de guerra. Y sin embargo, todas las noticias eran: la falta de exportación de trigo genera hambrunas en África, Oriente Medio. Ahora, si miráis los datos que están públicamente accesibles en la FAO y en otras páginas web, en el 2000, o sea, en la campaña de cosecha 2021-2022, ya se habían exportado una parte importante del trigo producido en Ucrania. No todo, pero una parte importante. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ese trigo? Si no ha llegado, digamos, a los países más dependientes de ese trigo, como Líbano, Etiopía, Egipto, etc. Y un dato también importante, mirando un poco, en la campaña del 2019 y 2020, Ucrania exportó 57 millones de toneladas de granos, tanto maíz, trigo, cebada. Sin embargo, un año más tarde, 2020-2021, o sea, estamos hablando todavía un año antes de la guerra, había bajado a 45 millones de toneladas en esta cosecha. Y eso fue una reducción
por el impacto del cambio climático. O sea, 12 millones de toneladas menos de un año a otro, de 2019-2020 a 2020-2021. Ahora estamos hablando de que se habían no exportado 7 millones de toneladas y eso generó de repente las hambrunas en África, no los 12 millones que se había exportado menos un año antes respecto al año anterior, ¿no? No sé si es demasiado confusión de datos, pero quiere decir, a veces ayuda ir un poquito más atrás en el tiempo, comparar datos y ver que aquí se está generando, digamos, una serie de argumentaciones que no cuadran porque había situaciones pues mucho peores en solo un año anterior, ¿no? Y sin embargo, si miramos a Rusia, después de estos primeros 6 meses de guerra, estamos viendo que el superávit por cuenta corriente de Rusia alcanzó un récord de 70.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. Y estos aumentos básicamente es por el aumento de exportaciones de petróleo, gas, pero también productos agroalimentarios y fertilizantes, ¿no? Porque Rusia es muy importante para la exportación de los ingredientes para fertilizantes como el fosfato o el potasio. En ese sentido, yo creo que vale la pena que cuando nos hacen una argumentación, pues profundicemos, cuestionemos, digamos, estos argumentos de los gobiernos, de las empresas y también de los grandes medios de comunicación, que igual nos llegan a otras conclusiones, ¿no? Para mí un factor importante de esa crisis como de otras crisis es el de acaparamiento, ¿vale? Y también de especulación. Si miramos a Canadá y Estados Unidos, tenían en sus reservas en esta situación de guerra en febrero del 2022 44 millones de toneladas de trigo, ¿no? Podría haber sido muy fácil liberar una parte de estas reservas y venderlos a los países que no les llegaban las embarcaciones de Ucrania, pero no había voluntad política para ello, ¿no? Un aspecto que me parece importante cuando se habla de hambre, como si fuese una situación, digamos, humanitaria caída del cielo, es un poco mirar qué tipo de políticas que se han impuesto, ¿no? Hemos comenzado a hablar del colonialismo, pero había, digamos, una fase neocolonial después de la Segunda Guerra Mundial que también me parece importante analizar, ¿no? Las grandes instituciones de Bretton Woods van a cumplir casi 80 años, ¿no? Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de lo que es la Organización Mundial de Comercio, aunque al principio se llamaba de otra forma, ¿no? Muchos países de América Latina, de África, Asia, Oriente Medio, que hoy tienen problemas agroalimentarios graves, ¿no? De hambrunas, antes de estas políticas neoliberales eran autosuficientes a nivel alimentario. Entonces tiene que haber ocurrido, digamos, todo un proceso de ajuste estructural, ¿no? Que es lo que llamamos los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que no por capricho los movimientos sociales llevan décadas denunciando, sino todo el tema de flujos financieros, el tema monetario, las políticas monetarias, pero sobre todo el acceso a liquidez a nivel internacional para estos países que estuvieron en procesos de descolonización, pues estaban vinculados a una imposición de unas determinadas políticas agropecuarias y políticas comerciales que de repente su autosuficiencia alimentaria se les convertía en importadores netos de alimentos. Eso no significa que importan el total de su alimentación, pero sí se hacen depender tanto que de repente en situaciones de shock y de falta de flujos o de falta de suministros por problemas de cadenas de suministro, pues tienen problemas sumamente graves, ¿no? Y ahí, ¿no? Miramos a Somalia, ¿no? Que ha salido, digamos, en las noticias por una sequía, digamos, profunda. ¿Cómo es posible que un país que dedica el 65% del Producto Interno Bruto en torno a la agricultura y también a la generación de empleo, cómo puede ser que un país así sufre una hambruna? Y además porque sus granos básicos no son el trigo ni son, digamos, el maíz, ¿no? Está, por ejemplo, el sorgo. Entonces, ahí es donde es importante que volvamos la mirada atrás y entendamos
que todas las denuncias, ¿no?, de todas las campañas que hubo durante décadas contra el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Vía Campesina contra la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, todo eso tiene una historia muy concreta y que no se ha querido cambiar estas políticas neoliberales. Y fueron fundamentales para entender que estos países hoy son dependientes de las importaciones. Y luego hay un segundo factor que es muy importante entender. Una vez ya que me hago depender de las importaciones alimentarias, mis tierras cultivables y fértiles se hagan muy atractivas para las inversiones extranjeras. ¿Y qué se cultiva ahí? ¿Hortalizas y fruta para la población local? Obviamente no, porque se pierden en el transporte. Se cultivan grandes materias primas que son fáciles y masivamente transportables y no hay grandes pérdidas. Estamos hablando de algodón, estamos hablando de soja, estamos hablando de caña de azúcar que se convierte en azúcar y otros productos, ¿no?, como etanol, ¿vale? Y eso lo que ha ocurrido en grandes partes del mundo, que las tierras cultivables para la alimentación local se han convertido en grandes monocultivos que además, por la propia lógica del neoliberalismo, se ha ido concentrando en manos de corporaciones transnacionales y cada vez menos. ¿Por qué? Y eso tiene que ver mucho con un factor que ha mencionado Beatriz en su intervención. En vez de tener, digamos, un sistema agroalimentario biodiverso, ¿no?, donde tengo muchas variedades, lo reduzco a pocas. Estas pocas variedades son muy, digamos, fácilmente afectables por diferentes problemas de sequía, por problemas de afectaciones de animales, etc. Entonces necesito grandes cantidades de pesticidas para cultivar estos monocultivos, ¿vale?, justamente por su vulnerabilidad. Parece, digamos, una contradicción, pero es que los agrosistemas biodiversos, los agroecológicos, son mucho menos vulnerables a diferentes problemas de insectos, etcétera, que los grandes monocultivos. Y de ahí también la necesidad de grandes cantidades de combustibles fósiles y fertilizantes para producirlo. Luego estas mismas empresas se han ido fusionando a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Quienes producían las semillas, que producían el paquete tecnológico de fertilizantes y pesticidas, las grandes empresas que luego comercializaban, digamos, estos cereales, ¿no? Y ahí tienes grandes marcas muy poco conocidas en el común de la sociedad, ¿no? ADM, Bunge, Cargill, Glencore, que incluso es una empresa minera, pero que desde hace unos años se ha ido concentrando en el comercio internacional de cereales. Entonces ahí ves que, por ejemplo, gran parte del comercio internacional de cereales pasa por unas oficinas de empresas grandes en Ginebra, en Suiza, sin físicamente pasarlo por Ginebra, sino simplemente ahí están establecidas las grandes empresas que controlan este comercio, ¿no? Y eso es un factor fundamental de la falta de acceso, de la falta de disponibilidad de estos alimentos, porque están en el control de grandes corporaciones. Aquí se ha roto un poco Están ahí siguiendo la transmisión de este curso, no les está gustando nada, que les mencionemos sus nombres, no les está gustando, han mandado un mensaje, vamos a boicotear esta intervención. Y de ahí tenemos que entender ese enorme cambio que hubo en las políticas agroalimentarias en muchas partes del mundo y el control corporativo. Pero lo que es más grave en todo eso que ya he mencionado, que incluso gran parte de esa producción masiva a través de monocultivos ni siquiera va a la alimentación de personas, sino directamente va a quemar carburantes en los coches o a la alimentación para la producción de carne. Y obviamente tiene un carácter colonial y de despojo enorme, ¿no? Porque yo estoy utilizando grandes extensiones de tierra cultivable, también las aguas, también los nutrientes, para luego exportarlo a los centros de poder, sea en China, sea en Alemania o sea en Estados Unidos, ¿no? Obviamente del gran impacto ambiental ya ha hablado Beatriz suficientemente, pero quiero resaltar un estudio de la FAO y de la UNED de septiembre del año pasado que señala
el problema de los subsidios agrarios, ¿no? Creo que, no sé si fue Alicia que lo mencionó en su pregunta anterior, y es que estamos hablando de 540.000 millones de dólares al año, pero básicamente el 70% de ese dinero va dirigido a un determinado cultivo y también fertilizantes. O sea, no estamos hablando de una... Porque cuando en la sociedad llega, digamos, una imagen distorsionada de la campesina, de la agricultura, del agricultor, se suele homogeneizar, digamos, la crítica, ¿no? Es decir, pues estos reciben un montón de subsidios, entonces ¿por qué no hay alimentos, ¿no? ¿De qué se quejan, ¿no? Cuando salen a la calle a manifestarnos. Y sin embargo, estamos hablando de que gran parte, el 70% de estos subsidios van dirigidos a un determinado cultivo que sobre todo busca el abastecimiento de la producción de carne. O sea, estamos hablando de soja, maíz, trigo para la ganadería industrial y la producción de carne y alimentación basados en proteínas animales, ¿no? Esto es uno de los grandes centros y núcleos que tenemos que atacar para transformar. Entonces tenemos que convertir, digamos, estos subsidios a la agroecología, a la pequeña agricultura familiar. Y ya estaríamos en otra situación completamente diferente. ¿Os acordáis en situación de pandemia que la pequeña agricultura familiar no tenía mercados donde vender los productos? Pues ya estaríamos en una situación completamente diferente y no estaríamos hablando de estos 300.000 cierres de explotaciones de agricultura familiar en España entre 1999 y 2009. Esto es el trama social que se ha creado con la agricultura industrial y con el poder de las grandes empresas y los supermercados. Entonces, cuando hablamos de impactos sociales, mencionemos estas personas que tienen nombres y apellidos, ¿no? Sabemos dónde y cuántas empresas han tenido que cerrar para hacer más grandes las explotaciones para que Eroski venda a un determinado precio un determinado producto. ¿Qué respuestas se han planteado en estos últimos meses desde los poderes públicos, ¿no? En nuestra opinión, todas las iniciativas globales y nacionales, sea del G7, del G20, del gobierno español, responden a la crisis como una emergencia humanitaria. Y efectivamente, el hambre es una emergencia humanitaria, pero al abordarlo como una emergencia humanitaria, se evita hablar de todas las causas estructurales de las que hemos hablado en esta última media hora y atribuye toda la responsabilidad a Rusia y su invasión en Ucrania. Medidas: mantener abierto el comercio a nivel y el nivel de producción, ¿no? Si vemos que el nivel de producción y el cómo se producen estos alimentos, como Beatriz ha señalado, es el meollo del problema, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad. Si nosotros seguimos insistiendo de mantener ese nivel de producción con este modus operandi, pues simplemente las crisis futuras van a ser todavía mayores. Simplemente se buscaba rutas alternativas de los cereales de Ucrania, que ahora ya se ha restablecido, pero se han planteado unos cambios importantes en las normas ambientales, ¿no? Habéis escuchado que desde la Unión Europea se plantea convertir barbechos, que es muy importante en la agricultura, por lo menos para recuperar ciertos ecosistemas, pues usar estos barbechos para el cultivo, ¿no? Maíz, trigo para la ganadería industrial, pero también para subvencionar fertilizantes caros, ¿no? Entonces usamos el dinero, digamos, público para que luego las empresas compren fertilizantes a las grandes empresas multinacionales que nos han creado el problema. También hemos visto cómo se ha creado una voz de alarma, ¿no? Eso fue una estrategia muy útil para el gobierno español. ¿Os acordáis? El 3-4 de marzo de este año, Luis Planas hace una rueda de prensa y plantea: el orden de prioridades ha de cambiar. Hay que flexibilizar las medidas para afianzar la disponibilidad de materias primas. ¿A qué se refiere? Básicamente se había reunido con las grandes empresas del sector de la industria de piensos, de la ganadería industrial, y ha visto que con la falta de piensos, sobre todo maíz, de Ucrania, hay un problema.
sobre todo de conseguir piensos baratos, entonces hay que traer más maíz y soja de Argentina y Brasil. Pero en Brasil el 98% de la soja es transgénica, pero algunas variedades transgénicas no están autorizadas para su importación a la Unión Europea. ¿Qué ha hecho, digamos, el Ministerio? Ha pedido a las autoridades de la Unión Europea de flexibilizar los límites de los residuos fitosanitarios que pueden contener, digamos, trazas de químicos que están prohibidos en la Unión Europea, ¿vale? Fue muy difícil, pero compañeras y compañeros de Ecologistas en Acción del área de contaminación química al final consiguieron lo que fue una instrucción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 14 de marzo, y ahí vieron, por ejemplo, que pidieron a las autoridades comunitarias que se flexibilice los límites máximos de residuos de cloropirifos, ¿no? ¿Por qué ha sido prohibido, digamos, en la Unión Europea? Porque se ha visto que afecta el desarrollo cerebral infantil, ¿no? Este tipo de pequeñas cosas que no aparecen obviamente en los medios de comunicación son pequeños cambios estructurales que vas flexibilizando las políticas ambientales y de protección de la salud en la Unión Europea para dar respuesta, digamos, a la falta de suministros de piensos para la ganadería industrial. Ahora, hay un factor que Beatriz ha mencionado antes, que obviamente hay una serie de legislaciones internacionales, ¿no?, de obligatorio cumplimiento, y sin embargo España, y España no la población en general, sino la industria, incumple estas directivas, ¿no? Tenemos la directiva marco de agua, tenemos la directiva de contaminación de nitratos, como en el caso de Mar Menor, en Galicia y en muchas otras partes se incumple sistemáticamente, y las multas son irrisorias y no sirven a cerrar directamente las empresas y permitir que no repitan, digamos, estos crímenes ambientales, ¿no? Pero justamente ahora la Unión Europea, para entender, digamos, la situación grave de nuestro gobierno, el más progresista de la historia de España, ¿no?, la Unión Europea lleva años discutiendo de que hay un problema muy severo de las grandes instalaciones de la ganadería industrial respecto al cambio climático, que los datos ya lo ha presentado Beatriz. Pero, ¿qué es la respuesta de nuestro ministro de Agricultura? No es el momento para presentar ese reglamento sobre el control de emisiones de gas de efecto invernadero de las grandes instalaciones, ¿no?, cuando justamente podría ser una herramienta de política pública de cerrar las macrogranjas y apostar por la ganadería extensiva, porque podrías poner un impuesto especial, digamos, a las emisiones de estas grandes instalaciones, ¿no? Y entonces ahí evitas que el factor económico pues les favorezca, sino favorezca, digamos, a la ganadería extensiva, ¿no? Son entre muchas de las factores que son realpolitik, o sea, no son cuestión, digamos, de revolución, sino que se podrían hacer en el momento ahora mismo. Y el aspecto así más peligroso que hemos visto en estos últimos meses, antes Beatriz ya explicó lo que es la estrategia de la granja a la mesa, que significa producir en 2030 un 25% de alimentos en agricultura ecológica y reducir un 50% el uso de fertilizantes y pesticidas. Esto obviamente no es al gusto de la gran agroindustria y quieren retrasar la implementación. Estamos en 2030, estamos a nada de la implementación y no estamos ni de lejos acercándonos a los objetivos marcados por la Unión Europea. Entonces, ¿qué contexto mejor que una guerra para plantear el retraso de la implementación de obligatorio cumplimiento de estos objetivos, ¿no? ¿Qué serían las respuestas que de una forma sensata y del sentido común deberíamos plantear, ¿no? Lo primero, unos esquemas de protección social que realmente garanticen el derecho a la alimentación, ¿no?
Eso es fundamental porque con esta ayuda social que hoy se da de 528 euros, obviamente con esta inflación de precios agroalimentarios no se puede garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, saludable para las poblaciones más empobrecidas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de que las políticas sociales de respuesta a la crisis de la pandemia o ahora con la crisis de Ucrania, pues son insuficientes en su parte de realmente ayudar a las poblaciones más empobrecidas. Un estudio en Barcelona demostró que con la pandemia del COVID, un 18% de la población estaba en una situación de falta de, no de desnutrición, pero justamente ese aspecto que Beatriz explicó de una alimentación insuficiente en términos nutritivos, ¿no? El 18% de la población de Barcelona, ¿no? O sea, estamos hablando ya de unas categorías que no son cifras marginales, ¿no? Y apostar por los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos es muy importante porque todo el sistema agroalimentario tiene una serie de impactos, sea por la salud, ¿no? De sobrepeso, pero también de la contaminación, cánceres que se resuelven, digamos, a través de la salud pública. Entonces, ahí es la salud pública que hace como del colchón de todos los impactos que vierte, digamos, la agroindustria, ¿no? Entonces, cuando Bayer, Monsanto o BASF venden a la agricultura sus agrotóxicos y luego enferman con diferentes cánceres, es el sistema de salud pública que luego cura a estas personas mayoritariamente, ¿no? No digo que haya personas que estén en la sanidad privada, ¿no? Pero mayoritariamente es la sanidad pública. Entonces, está contabilizado la cantidad de dinero que gastamos como sociedad o invertimos en la salud, pero que en realidad lleva resolviendo problemas creadas por la industria, ¿no? Como en otros momentos con el tema del tabaco, pues la industria química, la industria agroalimentaria genera enfermedades, genera muerte y genera problemas de salud que lo financiamos con la salud pública, ¿no? Y eso está contabilizado. Y sin embargo, estamos en procesos de debilitar, digamos, el sistema de salud pública justamente por las ansias de privatizaciones. Entonces, eso me parece un aspecto fundamental para entender qué tiene que ser una respuesta integral al problema de la alimentación. Pues primero, crear los esquemas de protección social de servicios públicos necesarias. Luego, aumentar la capacidad fiscal, porque el primer paso necesita más dinero público. Entonces, aumentar la capacidad fiscal, ¿qué significa? Obviamente, resolver el problema de la evasión fiscal, y eso se intenta hacer, pero de forma insuficiente. Sabéis que se está ahora mismo con todo ese debate internacional de la fiscalidad a las grandes empresas multinacionales. Pero aquí ese impuesto sobre la banca y las empresas energéticas me parece también insuficiente. Realmente necesitaríamos aumentar el impuesto sobre sociedades y de beneficios y realmente crear un impuesto sobre los ricos, que eso sí generaría ingresos suficientes del Estado para responder, digamos, al punto primero que hemos mencionado. Pero también tenemos que empezar, cuando hablamos de justicia fiscal, ¿no? Y la vicepresidenta segunda habla de eso, pero sin hablar de alimentación, se podría crear perfectamente un sistema donde se puede penalizar a las empresas de producción, por ejemplo, ganadería industrial y macrogranjas, y tener un IVA reducido para la ganadería extensiva y la producción agroecológica, ¿no? Para unos bajo el IVA y por lo tanto lo hago más accesible para la población, y a otros les subo el IVA para que sea económicamente menos atractivo de comprar estos productos en la cadena alimentaria. Luego están el tema de los subsidios agrarios, que ya lo hemos mencionado, que tienen que desviarse completamente del sistema de agroecología y la ganadería extensiva. Pero también el apoyo a la transición tiene que ser acompañado de otras medidas para el sector agrario, ¿no? Con formación, infraestructuras, ¿no? Los mercados, digamos, campesinos, y luego las medidas de producción, ¿no? Una es las medidas, digamos, fiscales o políticas de información y de transformación que puedo emprender desde el gobierno, y otra es incidir en los modos de producción, ¿no? Y
Ahí tenemos la estrategia de la granja a la mesa, que es importante que la sociedad se movilice, que no se diluyen ni se retrasen estos objetivos, pero podría ser también el objetivo de un gobierno, no solo sino incluso convertir al 100% el sistema en la agricultura ecológica, tal como es la normativa actual, que es perfectamente viable en el caso del Estado español, pero luego sería, digamos, un paso más, ¿no? Y ese paso más lo han analizado, digamos, diferentes científicas y científicos en un estudio para Amigos de la Tierra, que os recomiendo, que se llama La urgencia de la transición agroecológica en España, y básicamente son estudios interdisciplinares, pero sobre todo señalan que es factible apostar y alimentar a la población en el Estado español en base del modelo, digamos, ecológico, pero ellos dan un paso más y plantean también escenarios para el modelo agroecológico. Y el modelo agroecológico no significa seguir las normas de la agricultura ecológica, sino incide tanto en los modos de producción como también en el consumo. Y ahí está el factor clave de una actuación de políticas públicas en el futuro, ¿no? Incidir sobre la producción y incidir al consumo al mismo tiempo, ¿no? Pero incidir sobre el consumo no como se ha hecho hasta ahora, de pasar la pelota al ciudadano, ¿no? Digamos, el responsable ahora eres tú, ¿no? Que te alimentas mal y compras mal en el supermercado y resuélvete tus problemas leyendo las etiquetas de los alimentos. No es esa mi filosofía. Cuando hablamos de eso, hablamos de limitación del consumo de carne y de productos de origen animal. ¿Y cómo se puede plantear esas limitaciones? La Coordinadora Estatal de Stop Ganadería Industrial ya ha planteado desde hace años una moratoria a nuevas instalaciones de macrogranjas. Eso es lo primero, ¿no? Justo esta semana hemos visto que desde el punto de vista de política pública es absolutamente posible, ¿no? En el gobierno de Aragón acaba de frenar una macroinstalación, digamos, de 7.000, creo que terneros era, que querían instalar ahí, y los argumentos eran múltiples interdisciplinares: falta de agua, destrucción de biodiversidad, despoblación rural, afectaciones a la calidad de aire. O sea, digamos, desde todo el punto de vista se puede argumentar ese tipo de moratorias. Y se tiene que ir un paso más allá. Si quiero realmente reducir el consumo de carne, también tengo que cambiar radicalmente el modelo de producción. Entonces, la ganadería industrial simplemente no puede existir en un escenario de producción alimenticios en el futuro, ¿no? ¿Y cómo reducimos un 50% del consumo de carne, ¿no? Que es un poco el escenario que se plantea desde estos científicos. Incluso en el de los productos lácteos se propone una reducción todavía mayor, ¿no? Sobre todo, digamos, de productos de leche, de queso, de mantequillas. Mantequillas también muy utilizado en la industria alimentaria, o sea, nos referimos también muchas veces en los productos transformados que son consumidos masivamente, no directamente en el queso artesanal, digamos, de la quesería del pueblo, ¿no? Para entendernos, digamos, cuando hablamos de estas categorías, masivamente el consumo es muy desigual, ¿no? Y también una reducción del 17% del consumo de pescado, y ahí, digamos, hay un problema fundamental. No sé si habéis visto en estos días los videos de un diputado de Senegal en la Asamblea de Madrid, Serine, que ha ido a viajar a su país natal y está acompañando diferentes protestas de pescadoras y pescadores que llevan décadas manifestándose contra el expolio de sus recursos pesqueros por los barcos de España y de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí necesitamos campañas informativas. Ya hemos visto cómo reaccionó a dos intentos de esas campañas informativas del Ministerio de Consumo, ¿no? Uno era sobre la ganadería industrial en enero y la otra sobre el tema del consumo de azúcar y la publicidad, digamos, de productos infantiles, ¿no? Yo creo que esa reacción, ya no solo del presidente de gobierno, sino en general del establishment, de las élites, a ese tipo de pequeños intentos de campañas informativas, que eran nada más, porque todavía no han tomado ninguna medida radical en ese sentido, ya nos hace una idea, digamos, cómo va a reaccionar el establishment el día que realmente vamos a tomar medidas radicales, ¿no?
El etiquetado de origen de maltrato de animales, que en algunos países está funcionando, por lo menos para decir en el etiquetado, digamos, este animal fue torturado o ese animal está crecido, digamos, en una granja extensiva. Otro aspecto fundamental sobre el que ya se ha escrito todo, por lo tanto solo hay que implementarlo, y aquí en Iruña se ha intentado puntualmente con el anterior gobierno municipal, ¿no? La compra pública municipal, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tengo que invertir dinero público para que el conjunto de nuestro sistema público de educación se alimente con productos locales y agroecológicos, ¿no? Con eso se puede aumentar la capacidad productiva de forma sustancial, pero sobre todo también tienes que crear infraestructuras para el comercio a corto, los circuitos cortos, que luego también pueden ser generalizados para el conjunto de la población. Entonces ya no tenemos la excusa de que hay un problema a veces en la parte de oferta, en la falta de demanda. Cuando tú creas las políticas públicas en tus instituciones que tú puedes controlar, también eso luego beneficia al conjunto de las infraestructuras para el consumo y comercio de productos agroecológicos. Y lo de los residuos agroalimentarios que Beatriz ha mencionado, ¿no? En el estudio que han hecho para Amigos de la Tierra plantean una reducción del 50%, ¿no? Pero me parece importante que cuando hay un atlas sobre la carne que baja, digamos, esto a cifras reales, y en el caso de Alemania es alucinante, ¿no? Para hacernos una idea, 100 millones de animales se matan antes de entrar en la cadena alimentaria, ¿no? O sea, de cerdos, de pequeños pollos, antes de ser realmente animales para entrar en la cadena alimentaria, son sacrificados, ¿no? O se mueren, digamos, por enfermedades, etc. 100 millones, para hacernos una idea, en Alemania solo, un país. Pero luego, en el proceso, digamos, de que llega ya la salchicha al supermercado y luego es tirado a la basura, estamos hablando de 9 millones de pollos que van a la basura. 9 millones de pollos en un año, ¿no? O 1 millón de pavos y patos, ¿no? 640.000 cerdos. O sea, toda la energía consumida que luego va directamente a la basura, ¿no? Yo creo que con ese tipo de campañas informativas clarificadoras, en prime time, financiados por el Ministerio de Consumo, se podría generar, digamos, un aspecto que de hecho ya se está viendo, ¿no? Cuando se hacen encuestas en la población más joven, de menores de 25 años, la percepción que tiene sobre la industria cárnica es muy diferente a la población de entre 50 y 70 años, ¿no? Entonces yo creo que ya se está viendo un proceso cultural, de cambio cultural, pero eso se puede favorecer, digamos, con políticas públicas, ¿no? Y luego venimos al meollo de la cuestión, ¿no? Se tiene que prohibir y eliminar completamente las importaciones de productos agroalimentarios de fuera de nuestras fronteras, excepto el café, el cacao, el té y algunos, digamos, especies. Y claro, de repente nos planteamos, ¿esto es posible? ¿Vale? Los escenarios científicos plantean que nos podemos alimentar de forma autosuficiente. Lo que pasa es que aquí hay un problema de comercio, de exportaciones e importaciones absolutamente innecesarios, pero que están favorecidos por el sistema de comercio internacional. Y puntualmente se ha empezado a pensar herramientas jurídicas, ¿no? Desde hace varios años en el ámbito europeo llevamos peleando por un reglamento europeo para prohibir la deforestación importada, que significa que se debería prohibir por lo menos la importación de cualquier producto que produce deforestación en otros países, y aquí básicamente es la soja y el aceite de palma. Pero claro, el margen de tiempo que se plantea deja en la impunidad mucha deforestación que ha ocurrido en el pasado, ¿no? ¿Cómo reparamos ese daño, digamos, ya no solo a la población de Brasil, sino realmente a toda la población de Sudamérica que va a sufrir esa deforestación en las próximas décadas por el cambio del patrón de lluvias y por lo tanto también en su propia carne la falta de alimentos producidos por
la importación de soja que ha alimentado, digamos, la ganadería industrial aquí en Europa durante las últimas décadas, ¿no? Entonces, son cuestiones, digamos, ya más de reparación histórica, pero en el término, digamos, de políticas que tenemos que impulsar como sociedad en los próximos años, pues sería esa eliminación de importaciones, ya no solo de los productos que generan deforestación, sino en general no son necesarios, porque, sin entrar en detalles, pero un factor fundamental de este comercio internacional es una competitividad con la propia producción agraria, ¿no? Entonces, los cierres de explotaciones locales, un factor fundamental es la importación de productos que producen estas producciones agrarias, pero a un precio menor de la producción local, ¿no? Y ese dumping en el comercio internacional agroalimentario, pues podría hacer mucho para parar la España vaciada, la despoblación rural y todos los problemas que sabemos que existen en el mundo rural, ¿no? Y luego en la parte del consumo se plantea unos datos interesantes, siendo España un país que importa el 80% de sus legumbres, ¿no? Es una cosa, digamos, que siempre me deja loca, ¿no? Cuando miras, digamos, los productos industriales, de dónde vienen, ¿no? Las legumbres, siendo un país dieta mediterránea, ¿no? Importamos el 80% de nuestras legumbres. Pues ese estudio que han hecho plantea triplicar el consumo de legumbres para la población, duplicar el consumo de hortalizas y reducir a la mitad el consumo de azúcar, ¿no? Y luego hay un aspecto también importante que se ha discutido, y el ministro de Agricultura lo ha rechazado vehemente, que es fijar los precios, ¿vale? Ahora tenemos un problema de que la productora, el productor, no recibe ni de lejos de lo que se, digamos, cobra a la población y no hay una intervención. Hace décadas existían organismos públicos que regulaban los precios. Lo que pasa es que la Organización Mundial de Comercio y con la entrada de España al mercado único fueron obligados a eliminar ese tipo de organismos públicos de regulación de precios, ¿no? Pues podemos recuperar eso y tener precios justos para la producción agropecuaria y precios justos también para el consumidor, ¿no? Y en los escenarios de menor energía, ¿no? Porque hay un aspecto interesante del estudio que he mencionado, con solo plantear la transformación de la agricultura industrial a la agroecológica con energías renovables, tendrías menores impactos ambientales en España, pero seguías dependiendo mucho de las importaciones del exterior, ¿no? Entonces, solo la combinación de medidas sobre la producción y de consumo también se incidiría, digamos, a reducir nuestra huella social y ambiental en los países, en otras partes del mundo, ¿no? Pero hay un factor fundamental de nuestra agricultura que es su dependencia del exterior y ahí sobre todo pues combustibles fósiles. Entonces hay un factor que va a ser muy difícilmente solucionable, que es, aunque produzcamos de forma agroecológica, seguimos teniendo que mover los alimentos a grandes distancias dentro del país y actualmente se exporta la mayor parte de la producción ecológica fuera y no va a haber carburantes para transportar estos alimentos, ¿no? Entonces, en estos escenarios, y yo creo que ya hemos entrado ahí, pero no lo queremos todavía reconocer, se necesitan racionamiento, ¿no? Ya hay muchos pueblos en España que tienen racionamientos de agua, ¿no? O sea, no hay agua suficiente, entonces hay racionamiento de agua. No hay suficiente electricidad y ya hay racionamientos de electricidad en diferentes países. Pues con los combustibles fósiles, que es, digamos, el meollo de la cuestión que no se quiere tocar, que es el sector de transporte, tiene que pasar algo similar, ¿no? Entonces no puede ver los millones de desplazamientos en las vacaciones ahora con coche privado, ¿no? Entonces tiene que haber otro modelo de transporte, pero también para el sistema agroalimentario tenemos que pensar en el racionamiento, ¿no? Entonces no puede ver para las importaciones, sino solo puede ver pues para transportar los alimentos del lugar de producción a la distribución y el más cercano posible, ¿no? Y ese racionamiento va a ocurrir de dos formas. Uno, pues ecofascista, ¿no? Digamos que simplemente que los que tienen el recurso pues van a acceder a estos alimentos,
o de una forma ordenada con justicia social y ambiental, ¿no? Entonces depende de nosotros como sociedad cómo queremos que en el futuro sea ese racionamiento tanto de energía, de agua o de los alimentos, ¿no? Y claro, hay un tema que se lleva en el aire desde hace unos años, sobre todo a partir del movimiento 15M, pero también tímidamente algunas izquierdas institucionales lo han planteado muy al principio de su nacimiento, que es la intervención de las empresas, ¿no? O sea, en un momento de crisis alimentaria, crisis energética, ¿no? Que no se intervenga a las empresas y se hace una expropiación y por lo tanto una redistribución de sus recursos al conjunto de la sociedad, para nosotras y nosotros es, digamos, clave para entender por qué senda política queremos transcurrir, ¿no? Desde Ecologista en Acción creemos que hay que intervenir estos sectores, sea de energía, sea de agua, sea de alimentación, y tiene que haber un control público, un control democrático y, sobre todo, una gestión sin beneficios económicos, ¿no? Porque si la Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea que la alimentación, el agua, incluso la energía son derechos humanos, tienen que ser garantizados por los estados y por las entes públicas, ¿no? Y si no son garantizados, son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, como población, nuestra pelea está ahí, ¿no? En que intervengamos estas empresas, les quitemos su poder, les quitamos sus beneficios y hacemos una redistribución de esto al conjunto de la sociedad, ¿no? Para, en una situación de emergencia, pues creemos que esto sería, digamos, el kit de la cuestión, ¿no? Y por último, la vía campesina, el movimiento campesino y movimientos sociales llevan muchos años planteando eso. No es muy de moda hablar de la Organización Mundial de Comercio, no es muy de moda hablar de acuerdos comerciales, pero si hay una cuestión política y de instrumento del derecho internacional que impide un cambio en el sistema agroalimentario, son las normas internacionales de comercio, ¿vale? Que tienen que ser desmantelados completamente, no nos sirven para los retos que tenemos en términos de cambio climático, de crisis alimentaria, pérdida de biodiversidad. Estas normas no nos sirven. Y quien esté un poco en negociaciones políticas cuando se toca reglamentos vinculados a los alimentos, ya sabéis que muchas veces vienen algunos funcionarios planteando: uy, eso está muy bien, pero ojo, nos pueden plantear una demanda ante la Organización Mundial de Comercio, ojo con las normas internacionales, ojo con la estabilidad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica para las empresas, ¿no? Entonces ahí, curiosamente, la propia guerra de Ucrania, para volver un poco al inicio de esta charla, ha demostrado que cuando toca intervenir a ciertas empresas de Rusia o tocar, digamos, los beneficios y repartirlos como presupuesto público del Estado, no había ningún problema de tocarles. Entonces, ¿por qué tiene que haber problemas de tocar a las grandes empresas agroalimentarias, energéticas o los bancos, ¿no? Así que con esto, pues os agradezco vuestra atención y espero haber aportado algunas ideas de cómo podemos ir en esta senda y lucha por la soberanía alimentaria. Muchas gracias. ¿Preguntas? Creo que no nos ha disminuido la ecoansiedad, que estamos en unos niveles bastante sí, elevados. Me ha parecido súper interesante toda la charla, pero bueno, pues por la parte que a mí me toca, que es precisamente la de las normas internacionales, porque yo soy profesora de Derecho Internacional, simplemente darte absolutamente toda la razón. El derecho internacional, además, no es un sistema jurídico totalmente cerrado, sino que está en evolución. Todos sabemos que las normas internacionales las hacen los estados, precisamente los mismos actores a las que hay que aplicarlas.
y que, bueno, pues que ellos mismos no tienen la voluntad muchas veces de llegar más allá porque son los receptores y a veces las grandes corporaciones, que podrían también ser las receptoras perfectamente, no, el sistema internacional no está cerrado a que haya otros receptores de las normas internacionales, pues precisamente, bueno, pues hacen el lobby o hacen la presión sobre esos mismos estados, pero que cuando se quieren, digamos, incumplir no hay ningún problema, y un gran, digamos, ejemplo que has puesto, me alegro de que así sea, es el de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, pues cuando el derecho internacional no interesa, pues no se aplica. Las normas además se ponen y se pueden cambiar perfectamente, o sea, no es que, digamos, es un sistema inamovible y es lo que hay que cumplir. Por supuesto que tiene que haber una voluntad por parte de todos los estados. Lo que pasa es que, bueno, pues también coincido contigo en que en Bretton Woods dejaron todo atado y muy bien atado, y que después sí que los países, pues, que en desarrollo son una mayoría dentro de Naciones Unidas y que incluso representan o tienen unas voces distintas, discordantes dentro de las instituciones, pero al final son, digamos, no tienen el peso político suficiente como para hacer cambiar el sistema que ya han heredado de alguna manera, ¿no? Lo triste es que además con ese sistema, bueno, pues cuando ellos intentan rebelarse un poco, yo diría, porque recuerdo el caso de Ghana. Ghana intentó introducir un pequeño arancel porque veía que toda su producción de trigo y de arroz no era competitiva con el trigo y el arroz que les exportábamos, totalmente subvencionado por parte de Estados Unidos y de Europa y también de China, y cuando intentó introducir, enseguida le pusieron un freno, ¿no? Le dijeron, no vas a obtener las ayudas al desarrollo. Claro, las ayudas al desarrollo para un país pues como Ghana son absolutamente necesarias, pues para lo mínimo, las infraestructuras mínimas, incluso para tener el puerto abierto precisamente para poder exportar algunas de sus producciones. Con lo cual, bueno, pues simplemente este comentario por la parte del derecho internacional, que creo que es importante que haya normas internacionales, pero tampoco es inamovible, o sea, que se pueden cambiar si hay la voluntad política, Al final, pues depende de nuestros representantes, de los que votamos, que son al final los que tienen que votar en esas instituciones. Muchas gracias, Tom. Hola, a mí también me ha parecido muy interesante y clarificadora también, porque la verdad es que aunque en general podamos tener las intuiciones certeras, porque hemos llegado a oír, las personas que igual hemos estado más interesadas en estos temas en los últimos años, muchas cosas, ¿no? Siempre el oírlo todo junto y con datos, pues siempre es muy de agradecer. Y bueno, igual motivada por esta ecoansiedad de la que antes estaban aquí comentando un poquillo, sobre todo yo la pregunta que quiero hacer es esta parte de los racionamientos, ¿no? Sobre todo de los combustibles fósiles, que de alguna forma, ¿no? Esta parte de que podemos ir a un ecofascismo, de que quien tenga lo podrá pagar y quien, la inmensa mayoría de la población, se verá abocada a una muy mala vida en general, y esta otra parte de una utilización basada en la justicia social y democrática, ¿no? Tanto y también desde el punto de vista ambiental. Sé que igual esta pregunta es la pregunta estrella, ¿no? ¿Qué tipo de hojas de ruta? Y sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de las cosas parten
que los principios básicos parten muy de reforzar lo local y de defender, digamos, los territorios cercanos, porque al fin y al cabo es donde sí que podemos tener la ciudadanía crítica y movilizada cierto tipo de poder, ¿no? No podremos igual ayudar a Ghana en mucho, pero igual en el territorio navarro o del Estado sí que podremos tener más mano. ¿Qué tipo de hoja de ruta habría que plantear tanto a los gobiernos locales, ayuntamientos, como a las comunidades autónomas? ¿Y qué mecanismos, igual en otras partes del mundo que igual sí que han avanzado en esta materia, se pueden intentar, bueno, copiar o se pueden intentar aplicar, ¿no? Que igual esa es la parte que más nos puede ayudar, tanto mentalmente como físicamente, a nosotras y a las que vengan después. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Buenas, gracias por la charla y por el tiempo. Yo tenía una pregunta un poco corta. Quería pues preguntar en sí si existe algún tipo de policía internacional para vigilar que los estados cumplan la normativa internacional, como estábamos hablando antes. Gracias por la charla. A mí me llama la atención poderosamente que no hablemos de la prensa, esa herramienta que utilizan los poderosos para poder crearnos una idea que sea afín a sus intereses. Sí, solo una pregunta. Me gustaría saber a qué nivel participa, o sea, la sociedad civil, o sea, los organismos ambientales, a lo que es implementación de las normas sobre el comercio internacional. Pues voy empezando a responder, pero ni mucho menos tenemos que cerrar ahí. Si hay un segundo turno de comentarios, yo encantado. Empiezo por si hay una policía para controlar, digamos, los estados, ¿no? Actualmente, por citarte, digamos, una lucha que llevamos unos meses con el gobierno español sobre ese reglamento europeo de deforestación importada, y donde nuevamente se ha visto la falta de voluntad política para por lo menos crear, digamos, un instrumento que podría crear autoridades competentes, ¿no? Estamos hablando de, tienes la aduana, ¿no? Tienes incluso la Guardia Civil, que en el caso de aduana tiene competencias, o el SEPRONA, que controla, digamos, leyes ambientales, pero que tiene también, podría tener competencias para ese tipo de control. A nivel, digamos, de las importaciones de madera de conflicto, ¿no? O madera, digamos, de deforestación, los controles no llegan a veces ni al 1% del total de las importaciones, ¿no? O sea, ahí hay una necesidad de incrementar los funcionarios para hacer ese control del cumplimiento de las normas ya existentes enormes, ¿no? Porque básicamente te encuentras muchas veces con el funcionariado de ministerios o también de comunidades autónomas que están tan agobiados con el poco personal que tienen, que no quieren que haya más competencias. Por lo tanto, cualquier nueva norma lo ven como una amenaza para tener que trabajar más, ¿no? Y eso es un problema de fondo que existe en los municipios, en las comunidades autónomas, en los estados, en la Unión Europea, ¿no? Entonces, pero básicamente tienes unas normas, digamos,
que llamamos en el ámbito jurídico, digamos, normas fuertes, ¿no? Que sí cuentan con los mecanismos de sanciones, también de sanciones administrativas o del derecho, digamos, penal, ¿no? Donde directamente también puedes llevar a los responsables ante tribunales y eso puede llevar a penalizaciones o cárcel, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos del derecho internacional de medio ambiente o el derecho internacional de derechos humanos, podrían existir los mecanismos, pero en realidad, como es un derecho blando, no existe la misma voluntad para hacer cumplir esas partes de las normativas, ¿no? En la Unión Europea sí tienes algunos ámbitos donde la propia Comisión Europea puede penalizar, o sea, donde los funcionarios de la Comisión Europea se convierten en una especie de policía sancionador a los Estados miembros si incumplen normas de la Unión Europea, pero podría haber mucho más, ¿no? Por lo tanto, si tienes más funcionarios a controlar a los Estados para sus incumplimientos, pues podrías tener mucho más sanciones o la no repetición, digamos, de estos crímenes sociales o ambientales que se cometen, pero sobre todo en el ámbito del derecho internacional medioambiental, ¿no? Como por ejemplo el Acuerdo de París, ¿no? Ha pasado una cosa muy peligrosa y es que la parte relevante y el de la reducción de tus emisiones de gas de efecto invernadero se ha quedado como en una voluntariedad, ¿no? Entonces esa parte ya ni siquiera es sancionable. En el protocolo de Kioto, que era de 1997, por lo menos tenías de forma formal la posibilidad de sancionar a los estados que no cumplían con el protocolo de Kioto en términos de sus reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero. Esa parte ha quedado voluntario en la parte del Acuerdo de París. Entonces ahí viste un empeoramiento de la sancionabilidad de estos acuerdos. Pero ¿qué pasa? Si la industria de piensos o la ganadería industrial española importa piensos como la soja que genera deforestación, esa deforestación y las emisiones de gas de efecto invernadero por ese cambio de uso del suelo se contabiliza al gobierno de Brasil, no se contabiliza al gobierno español, ¿no? Ahí hay, digamos, una injusticia muy profunda, como también la huella de las emisiones importadas de los productos de China se contabiliza al Estado chino en las negociaciones internacionales de cambio climático, no a la industria española que vende estos productos o al gobierno español que permite la importación de estos productos de China sin pagar, digamos, la huella ambiental asociada, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algunos lugares donde existen mecanismos, otros no, pero globalmente, hablando de todos estos problemas, no tenemos, digamos, la FAO, por ejemplo, no tiene ninguna competencias de sancionar a los estados o a las empresas que violan el derecho humano a la alimentación, ¿no? Como tampoco hemos visto procesos judiciales en España perseguir a las empresas que generan, digamos, la crisis alimentaria, ¿no? Tendría que existir, pero no existen, ¿no? La cuestión de los medios de comunicación. Yo he intentado de forma educada señalar, digamos, las dos polémicas en torno al ministro de Consumo. Obviamente ahí los medios de comunicación han tenido un papel muy relevante, no por los exabruptos de ciertos responsables políticos y su falta de responsabilidad al responder a cuestiones que ya están en la ciencia, ¿no? Como la reducción de consumo de carne o la reducción de consumo de azúcares por problemas de salud y también por cuestiones medioambientales, sino también ahí los medios de comunicación directamente han sido financiados por las asociaciones de estos grupos de interés, sea ganadería industrial, industria de piensos, para escalar ese conflicto y por lo tanto evitar cualquier iniciativa legislativa o política en un futuro respecto a ese tema. Y efectivamente ahí tienes toda la razón, ahí los medios de comunicación masivos y comerciales se han convertido en un brazo político muy potente o directamente no hablo de ciertos asuntos, por lo tanto no existen, ¿no? O directamente con una cierta campaña de desprestigio a un responsable político, hago que dimite o haga que vuelva a la casilla de comienzo para no impulsar leyes que podrían afectar estos intereses económicos, ¿no?
Y ahí, pues obviamente tendríamos que plantearnos políticas que impidan no solo que hagan este ejercicio de poder mediático, sino también que a veces mienten o generan, digamos, una desinformación sobre ciertos aspectos, ¿no? ¿Qué organizaciones ecologistas o medioambientales han participado en las normas del comercio internacional? Pues casi ninguna, ¿no? Si nos remontamos a las negociaciones del GATS, que era el acuerdo sobre los aranceles, ¿no? En 1947, pues eran fundamentalmente funcionarios de Estados Unidos, pero también algunos estados europeos y de Japón que estaban en esa redacción. Pero si te remontas a los años finales de los 80, donde se han empezado a escribir las normas de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que son, digamos, las que a más estados, más de 200, afectan, digamos, en el mundo y afecta a la agricultura y a la alimentación, ahí fueron sobre todo las puertas giratorias que eran muy importantes, porque si te fijas, ¿quiénes fueron los primeros economistas y abogados que empezaron a redactar estas normas? Fueron altos ejecutivos de grandes empresas transnacionales, ¿no? Del sector energético, del sector de la banca, del sector agroalimentaria, que directamente coescribieron con funcionarios de los diferentes estados estas normas, ¿no? Entonces, luego pues también tienes las propias puertas giratorias en la propia Unión Europea, donde también se escriben normas del derecho comercial, ¿no? Donde tienes gente que se han educado pues en universidades privadas, que se han empezado su carrera política en despachos de empresas de abogacía o de empresas de consulta o grandes empresas multinacionales, luego pasan a ser funcionarios de la Comisión Europea, o viceversa, que luego pasan a ser grandes ejecutivos de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Entonces hay una retroalimentación y es muy evidente cuando coges quiénes son los funcionarios que son, digamos, del cuerpo más alto de funcionariado, que son los abogados del Estado, donde tienes muchos de la extrema derecha, por cierto, o donde tienes, digamos, el cuerpo de donde proviene del funcionariado la ministra de Economía, Nadia Calviño, ¿no? Que son técnicos del Estado que tienen, digamos, un pensamiento claramente neoliberal, porque lo que buscan es mantener los privilegios de una élite, ¿no? Que es tener, digamos, sus trabajadores domésticos, tener, digamos, sus vacaciones, tener, digamos, un alto consumo de energía y de todo tipo de productos, y tener el poder político y económico sobre el país, ¿no? Para eso están los funcionarios, y son estos que defienden el derecho comercial, y por lo tanto no están ni interesados en que participen organizaciones ecologistas, ni mucho menos el movimiento campesino. Es todo lo contrario, ¿no? Chocan, son, digamos, concepciones ideológicas políticas, pero también del día a día política completamente opuestas, ¿no? Tienes un sistema opaco que se reúne con el sector empresarial y luego está el movimiento campesino que se moviliza, que lucha, pero que no tiene ningún tipo de poder real sobre la influencia de las decisiones que se toman, ¿no? A puertas cerradas de ese tipo del derecho comercial. Es realmente un mundo opaco que no necesitamos, que nos frene, digamos, de tener, digamos, soluciones progresistas en ese sentido. Y por poner un ejemplo negativo en ese sentido, ¿no? Por lo que tú preguntas, estos días el presidente de gobierno de España ha viajado a América Latina, primero Colombia, Ecuador, Honduras. En dos casos son gobiernos recientemente elegidos de izquierda, en otro caso es un gobierno de derechas, pero que ha tenido alguna historia de cambios políticos de izquierda reciente en estos últimos 20 años. ¿Y quién acompaña a Pedro Sánchez en este viaje? Como ha pasado en otros muchos viajes a América Latina, ¿no? Las grandes empresas constructoras involucrados en escándalos de corrupción y financiación ilegal de partidos políticos como el Partido Popular, ¿no? OHL, Sacyr Vallehermoso, representantes del IBEX 35 que simplemente utilizan estos viajes para que no cambie nada en el statu quo neoliberal
aunque sean con estos nuevos gobiernos, ¿no? Porque existen acuerdos bilaterales de protección de inversión, existen acuerdos de la Unión Europea con estos países comerciales y Pedro Sánchez va ahí para recordarles que no se desvíen de la hoja de ruta marcada, ¿no? Entonces, obviamente, no van organizaciones ecologistas ni campesinas con el presidente Pedro Sánchez para buscar, digamos, una respuesta a la crisis agroalimentaria en estos viajes, ¿no? Y por último, la hoja de ruta. Antes Beatriz mencionó un documento muy interesante que es el proceso de Nieleni, que me parece, digamos, uno de los procesos más interesantes en términos de generar políticas públicas desde los propios actores de la producción agroalimentaria o de la comercialización agroalimentaria y agroecológica, ¿no? Tienes, digamos, políticas de agroecología, tienes cientos de medidas, tanto en el documento del proceso de Nieleni, pero en el propio documento de la FAO, que salió hace unos años, donde avalaba el poder real de transformación de la agroecología, porque la agroecología al final es una ciencia, es una política, es una filosofía. La agroecología es un conjunto de disciplinas, y desde la agroecología se han elaborado, digamos, cientos o casi miles de propuestas, ¿no? Y sería irresponsable por mi parte de resumirlas en unas pocas, ¿no? En muchos países hay congresos anuales de agroecología, donde desde los propios académicos y académicas se proponen sistemáticamente no solo modos de cambio en el modelo de producción, sino también de consumo y de políticas públicas, ¿no? Yo he mencionado algunas que son políticas fiscales, políticas comerciales y también en términos de política de compra pública, que inciden, digamos, en el uso de los presupuestos públicos, que tienen una gran capacidad, digamos, de transformación real del modelo de producción y consumo, pero desde políticas energéticas, de políticas de residuos, de políticas también de educación y también de gestión de los presupuestos municipales, autonómicas y estatales, pues realmente la capacidad de transformación es enorme, ¿no? Y las posibilidades, digamos, de implementar estas medidas. Y como tú has bien planteado, existen múltiples ejemplos tanto en el Estado español como también en Europa, en el mundo entero, donde se ha demostrado la capacidad de transformación del modelo de agroecología, a generar, digamos, una capacidad muy diversa y resiliente de producción de alimentos, pero también de cómo se ha implicado, cómo se ha hecho que la sociedad participe y se ha transformado, ¿no? Por eso también, y Beatriz lo ha mencionado antes, ¿no? La importancia para el ecofeminismo de la agricultura y la soberanía alimentaria, ¿no? La lucha, digamos, del feminismo en todo eso ha sido clave, ¿no? Y la retroalimentación entre feminismos y medidas. Por lo tanto, no hablamos solo de políticas públicas para municipios o comunidades autónomas, estados, en términos puramente estrictos agroalimentarios, de producir alimentos sanos, saludables, sino también hablamos de transformación del sistema, ¿no? Político, económico, cultural, ¿no? O sea, no puede haber soberanía alimentaria con el patriarcado, no puede haber soberanía alimentaria con una extrema derecha, no puede haber soberanía alimentaria con medios de comunicación que manipulan, digamos, la opinión y la cultura del conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sería muy atrevido reducir, digamos, eso, pero sí hay suficiente planteado en términos de medidas concretas a nivel local, regional, estatal y global en cómo hacer esa transformación. Y están medidos en términos económicos, están medidos en términos de viabilidad, de cantidad de alimentos y nutrientes producidos, pero también a nivel de reducción de su huella de carbono, de su huella de reducción de pérdida de biodiversidad, de reducción de contaminación. O sea, para eso sirve la conjunción entre movimiento social, ciencia y actores políticos que lo quieren poner en marcha, ¿no? Digamos, como referencia tal vez para tu pregunta, que me parece más interesante que ha surgido en estos últimos años, que es el proceso de las ciudades por la agroecología, ¿no? Que se inició con
con una carta, que no me recuerdo, una ciudad en Italia, donde empezó un poco el conjunto del movimiento europeo de agroecología a iniciar este proceso, pero luego cuando tomó fuerza fue cuando en el 2015 irrumpió mucho el municipalismo en muchos municipios, ¿no? Que lamentablemente en pocos ha digamos, sobrevivido eso, en los pocos donde siguen participando es Barcelona, ¿no? Y seguramente me dejo fuera algunas ciudades, ¿no? Pero en Zaragoza fue muy potente, aquí también creo que participaron, y luego con los cambios a la derecha en los diferentes ayuntamientos, pues se ha perdido un poco ese trabajo, ¿no? Pero digamos esa red, digamos, de ciudades por la agroecología y la soberanía alimentaria, yo creo que fue una iniciativa interesante, y para mí todo lo que plantean ahí en términos de medidas concretas sería una respuesta para tu pregunta, ¿no? No sé si me he dejado fuera alguna pregunta. Ya estamos fuera del horario del contestable, además. Muchísimas gracias, Tom, por tu intervención y también por la respuesta a todas las preguntas. Y vamos a hacer la pausa para la comida. Muchas gracias. Y un saludo para todas las personas que nos siguen también por internet, por haber aguantado estas horas aquí por la mañana. Y os deseo también una buena continuidad del curso, y muchas gracias por la invitación.